Su servidor José Santos Castañeda Ulloa. Como siempre les saludo con gusto desde la cosmopolita ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y la verdad muy entusiasmado de poder reintegrarnos al quehacer teológico y docente en esta prestigiosa Universidad del Kairos de Dios. En esta ocasión estaremos abordando el tema general del bautismo en agua, junto con otros compañeros que ya lo están haciendo, y para desarrollar en lo particular el tema de el bautismo por los muertos. Esto basados en las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 29, donde él dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Esta es una pregunta muy interesante que hace el apóstol en el contexto del gran capítulo de la resurrección de este capítulo 15 y que se nos va allí en el capítulo y generalmente no lo analizamos, pero tiene su propia importancia y vamos a analizarlo en un contexto general del bautismo en agua, donde se están analizando la necesidad del bautismo, el bautismo como doctrina, la fórmula bautismal, todos estos aspectos interesantes de la práctica ceremonial litúrgica del bautismo en agua, en un acto complementario a una experiencia de regeneración o de práctica relacionada con recibir o creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que el bautismo pues es parte inherente a la vida de la iglesia y tiene diferentes matices su práctica en las diferentes iglesias. En algunos casos es por aspersión, en otras por infusión, en otras es por inmersión o sumersión, otros consideran que el bautismo no es necesario, algunos consideran que el bautismo salva, otros creen que el bautismo no salva, sino solamente es un símbolo. Y en otros casos se considera que incluso se puede uno bautizar por los que ya están muertos. Así de que en los siguientes 4 audios, en la primera etapa, abarcaremos este tema. Pudiéramos no darle importancia a las palabras de 1 Corintios 15, 29, las palabras de Pablo, si no fuera por el hecho de que este versículo es fundamental para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, autollamados en un apócope sud, como ellos se abrevian, o mormones, como son llamados por los demás, ya que ellos agregan a sus doctrinas particulares la práctica de bautizarse por los muertos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se originó oficialmente el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York, por el profeta y apóstol José Smith, cuando éste contaba con escasos 24 años de edad, sin duda un joven prodigio. Los sagrados libros de los mormones son 4. La Biblia en primer término, el libro del Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y convenios. Estos últimos 3 escritos por José Smith. De cada uno de estos libros se derivan creencias y prácticas que rigen la vida de esta iglesia. En sus artículos de fe, los mormones establecen su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Asimismo, la necesidad del arrepentimiento de los pecados y el bautismo por inmersión para la remisión de esos pecados. Esto es muy similar a la mayoría de las prácticas de los cristianos bíblicos. De hecho, si uno revisa sus doctrinas en general, en términos generales, pues son eminentemente bíblicos. Es solo en el contexto general de sus doctrinas y prácticas que encontramos, en lo particular más bien, una gran diferencia con el resto de los cristianos. Y esto tiene que ver con la interpretación de cómo se obtiene la salvación por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua.
Los mormones, como algunas iglesias del nombre de Jesús, consideran que el bautismo en agua es necesario para ser salvos, basados en pasajes como Marcos 16:16 que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, o Hechos 22:16 donde Ananías le dice a Saulo: levántate y bautízate y lava tus pecados. También puede leerse en 1 de Pedro 3:21 lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esto es muy interesante, leído así, sin su contexto. No me corresponde a mí disertar sobre la importancia del bautismo, así que evitaré hacerlo para no interferir en las otras exposiciones. En segundo lugar, les diría que en relación a los mormones y la práctica de bautizarse por los muertos, le da forma a ellos, a esto, la creencia de que todo ser humano al morir y enfrentarse a la realidad del juicio divino, es capaz de creer y reconocer su error. Como el caso que Jesús narra en Lucas 16:19 al 31, donde el rico que es atormentado en el Hades reconoce su equivocación y pide que alguien ayude a sus hermanos para que no vayan a ese lugar. Pareciera pues que estuviera arrepentido, cuando menos cree ahora sí en la realidad del infierno. Los mormones suponen que si el muerto en la otra vida es capaz de creer, lo único que le impide ser salvo es la imposibilidad de bautizarse en agua. Y es ahí donde cobra importancia las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, en donde menciona el bautismo por los muertos. Consideran pues que los que mueren sin escuchar el Evangelio reciben, eso creen los mormones, una segunda oportunidad para ser admitidos en el paraíso y tienen un bautismo para los muertos, el cual es llevado a cabo por alguno de los familiares mormones. Ellos creen que esos muertos pueden ser salvos si un familiar mormón de ellos se bautiza en su nombre, en el nombre del que ya murió, sea tío, hermano, primo, abuelo, ancestro, cualquiera de ellos. Si agregamos a estos pasajes mencionados en los otros audios, el pasaje de Primera de Pedro 3:18 al 20, donde Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y si agregamos también primera de Pedro 4:6, donde Pedro dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio entre los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Wow. Entonces, la opinión de que las personas muertas pueden oír y recibir el Evangelio de Jesucristo en el mundo del Espíritu y por medio de un bautismo vicario hecho por los mormones en la tierra, pudiera pues a través de esto obtenerse vida eterna en la presencia de Dios. ¿Puede ser posible? ¿Puede ser salvo una persona habiendo ya muerto en sus delitos y pecados? ¿Tiene esta práctica mormona alguna base real, bíblica, que nos haga pensar que sí es factible, que sí es posible? ¿Qué tan bien o qué tan mal está esta iglesia que afirma que lo que dice 1 Corintios 15:29, donde Pablo menciona que se bautizaban por los muertos? ¿Qué tan factible es que sea real que bautizarse por los muertos sea una opción bíblica?
Pablo, hablando en el gran capítulo de la resurrección, menciona personas que al creer en la resurrección se bautizaban por los muertos. Práctica que una sola iglesia autodenominada cristiana, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, SUD, así se llaman ellos, con 3 letras nada más, y o sea, Santos de los Últimos Días, es la única iglesia que tiene esta práctica de bautizarse por los muertos, quienes nosotros llamamos mormones. Ellos creen pues que sí es factible en su teología de la salvación, del tema de la salvación. Ellos creen que sí es factible que uno se pueda bautizar por alguien que ya murió y que al morir y entrar a la eternidad y entender la realidad del juicio eterno, entonces cree. Pero como la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, y él ya no puede bautizarse porque ya no tiene un cuerpo físico, entonces Dios le ofrece una segunda alternativa, una segunda oportunidad, y es a través de un familiar mormón que puede entonces tomar su lugar por linaje, entonces asume una posición vicaria, se le llama bautismo vicario, bautismo sustituto, donde alguien de su linaje adquiere por derecho la oportunidad de redimirle por el bautismo, bautizándose con el nombre del que ya murió. Esto ha hecho pues que los mormones sean las personas que tienen el más grande registro en el mundo de defunciones. Son expertos en establecer el árbol genealógico de todos los mormones y de todas las personas en el mundo para que cuando se convierte a alguien de esa familia, entonces ellos puedan bautizarse en el nombre de él. Si usted no sabe quiénes son sus tatarabuelos y todos los más ancestros, los mormones podrían decirle quiénes son porque tienen un registro lo más exacto posible de los cementerios, de las defunciones en todo el mundo. Bueno, ellos suponen pues que sí se pueden salvar los muertos. Es mi responsabilidad pues analizar este punto de vista desglosando la interpretación principalmente de 1 Corintios 15, 29 en mi segunda etapa. ¿Qué enseña realmente 1 Corintios 15, 29? Cuando dice Pablo de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Bueno, debemos tener en cuenta que la discusión principal de todo el capítulo 15 es la realidad de la resurrección. Pablo está argumentando la factibilidad y valor de la resurrección. Los saduceos dentro de la religión judía y otros pensadores ajenos a la iglesia no creían en la resurrección. Pero para el cristiano, la resurrección de Jesús es fundamental por su trascendencia en los cielos y en la eternidad. Si Jesús no resucitó, pues entonces vana es nuestra fe. El tema sobresaliente, pues, de 1 Corintios 15 es la resurrección. Y entre los argumentos a favor de la creencia en la resurrección, Pablo menciona personas que tan seguros están en la existencia de la vida más allá de la muerte que incluso se bautizaban por los muertos. Yo acotaría aquí cuatro pensamientos. El primero es que este versículo no es parte de una tesis sobre la necesidad de la salvación de los muertos, sino de la convicción de que los que ya son salvos tienen una promesa de vivir para siempre aún después de la muerte. En segundo lugar, no existe en el texto mismo un mandamiento o requerimiento de la necesidad u oportunidad de bautizarse por los muertos. En tercer lugar, no existe otro pasaje en la Biblia que presente la idea de bautizarse por los muertos y por lo tanto el pretender construir todo un sistema alterno de salvación para los muertos y redentos basados en un solo texto es contrario al más elemental principio hermenéutico y de exégesis bíblica.
porque todos sabemos que para establecer una inferencia doctrinal se necesita más que una referencia indirecta sacada fuera de un contexto de un pasaje. En cuarto lugar, un análisis muy elemental del texto debilita más que fortalecer esa idea. Si ubicamos la expresión de Pablo en un ejercicio simple de las palabras, estas palabras, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y lo aplicamos en primera, segunda y tercera persona, nos quedaría más claro. Pudiéramos inferir, pues, que si Pablo practicaba el bautismo por los muertos, hubiera escrito, entonces, ¿qué haré yo? ¿O qué haremos nosotros, los que nos bautizamos por los muertos, si en verdad los muertos no resucitan? O si era una práctica de los corintios el bautizarse por los muertos, Pablo hubiera escrito, entonces, ¿qué harán ustedes que se bautizan por los muertos si en verdad los muertos no resucitan? Pero la expresión de Pablo no indica participación del remitente, de él, ni de los destinatarios de la carta, los corintios, sino que hay una referencia a terceros. Cuando él dice, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Quiénes practicaban el bautismo por los muertos? La Biblia no lo registra. Y no hay antecedentes que yo haya encontrado sobre alguna práctica semejante en la iglesia primitiva. En otras palabras, nadie entendió, en las palabras de Pablo, alguna idea de práctica o costumbre de bautizarse en nombre de algún muerto para que éste pudiera tener acceso directo a la gracia redentora de Dios después de muerto. Entonces, pues, ¿es necesario el bautismo para la salvación? No es mi tema desarrollar, pero el texto que yo cito en 1 de Pedro 3:21 dice textualmente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero luego se agrega en la versión castellana entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, como se establece en Romanos 6, el bautismo es ser sepultado y resucitado con Cristo, un símbolo de acompañamiento en su muerte y resurrección. Es obvio, pues, que el ladrón arrepentido no necesitó el bautismo en agua para poder entrar al paraíso. Indica el pasaje de primera de Pedro 3, 18 al 20 la posibilidad de salvación para los muertos. Dice el texto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua o salvadas por agua. Hace ya varios años me sorprendió en gran manera escuchar a un abogado, juez de circuito y predicador dar una conferencia a la Alianza de Pastores de mi ciudad, donde afirmaba que Jesús había descendido al infierno después de muerto y había experimentado por 3 días el castigo por parte del diablo. Y había pagado en su carne, no en su carne, en su alma, en su espíritu, había pagado en 3 días los pecados eternos. No tengo tiempo para desarrollar los conceptos inherentes que pasó por alto este predicador. No es el tema. Solo diré que olvidó que Jesús no pagó un rescate al diablo por nuestros pecados, sino al gran juez universal, Dios Padre Todopoderoso. Cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, a los infiernos, se refiere al lugar que se menciona en la Biblia en 3 idiomas diferentes, Seol en hebreo, Hades en griego e Infernus en latín, y que aparece en la Biblia castellanizado como infierno. El lugar profundo, pues, que también se menciona en Lucas 16, cuando Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico era atormentado en una llama.
Por eso le promete al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque Cristo tardó 3 días en resucitar y ascender al cielo y llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres. Entonces, si descendió a las partes más bajas de la tierra, sí lo hizo, pero no al lugar de tormento, no para sufrir las llamas de la condenación. Dios no puede sufrir la condenación eterna en 3 días, sino que descendió al seno de Abraham, al paraíso, donde estuvo con el ladrón arrepentido. Entonces, cuando predicó a los espíritus encarcelados, ¿qué les predicó? La Biblia no lo dice. Creer que les predicó salvación es una mera suposición sin fundamento. ¿Tiene Primera de Pedro 4:6 la idea de que los muertos pecadores pueden tener una segunda oportunidad? Cuando Pedro dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Llama la atención este pasaje porque pareciera indicar predicación para los muertos. Yo dejaré a los maestros y expertos en griego el que hagan un análisis textual de los originales y nos digan algo más profundo sobre este texto. Solo haré la observación de que el pasaje habla de la tribulación que pasan los seguidores de Dios en un mundo perseguidor. Eran muertos que habían recibido el mensaje del Evangelio y habían sufrido en la carne. Ahí dice que fueron juzgados en carne según los hombres, pero que creyeron en las promesas de la resurrección. Son muertos que recibieron el mensaje cuando estaban en la carne, porque sufrieron en la carne, y creyeron en las promesas de la resurrección. Porque Pedro mismo dice en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O como él mismo agrega en 2 de Pedro 2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en el verso 19 de 1 de Pedro 4:19 dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. En otras palabras, nos queda muy claro que cuando Cristo bajó y predicó a los espíritus encarcelados correspondiente a los del tiempo de Noé, Pedro mismo aclara que Dios no perdonó al mundo antiguo. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, entonces el mensaje que Cristo predicó a los espíritus encarcelados no tiene que ver con un mensaje de redención, sino probablemente de aclaración, de explicación o de juicio. Solo podemos suponerlo. Pero en sí, ningún pasaje nos da la idea de que los muertos puedan ser salvos, porque está establecido que los muertos mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Pueden los muertos ser salvos después de haber muerto en sus delitos y pecados? ¿Hay alguna posibilidad de que sean salvos? Yo voy a remitirme al miércoles y a las conclusiones del viernes sobre todo, para explicar un poco más el tema de la imposibilidad de que una persona que muere en sus delitos y pecados pueda ser salvo. Por eso creer que un simple bautismo vicario o representativo de un familiar directo sea suficiente para alcanzar la gracia de Dios de alguien que murió en sus delitos y pecados no corresponde al tema directo de la soteriología o el tema doctrinal de la salvación. La salvación está al alcance de nosotros como un acto de gracia, mientras nosotros estamos vivos. Podemos vivir
como hijos de Dios aquí en la tierra, pero no podemos morir como hijos del diablo y pretender que entrando a la eternidad podamos tener todavía la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios. La Escritura no nos ofrece ese tipo de alternativas, cuando menos no hay una inferencia suficiente, ni siquiera parcial para nosotros. Establecer una doctrina de una segunda oportunidad basado en un texto como Primera a los Corintios capítulo 15 verso 29 es un atrevimiento increíble, y construir toda una doctrina que le da forma a una denominación o a una iglesia, en este caso llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y lo digo con respeto a ellos como personas y como tal vez creyentes de fe, que no hay evidencia para establecer doctrina semejante, sustentarla fuertemente en las Escrituras. Vayámonos por el camino seguro. Mientras hay vida, hay esperanza. Deje limpio su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde, su servidor, profesor José Castañeda. En conclusión, solamente me gustaría agregar que el bautismo por los muertos tendría sentido si hubiese alguna posibilidad de salvación más allá de la vida física. Y aquí uno se plantearía la siguiente pregunta: ¿por qué Dios estableció un plan de salvación para los hombres y no estableció un plan de salvación para los ángeles? Si nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles, y los ángeles son superiores en ciertos sentidos, porque ellos no alcanzaron la gracia de Dios. ¿Ama Dios más a los hombres que a los ángeles? ¿Son mejores los hombres que los ángeles? No lo creo. Son seres de naturaleza distinta y que ambos fuimos probados. Los ángeles en el tiempo de la gran caída y división de los ángeles con Lucifer o Lucero de la mañana, y los hombres en el huerto del Edén a través de nuestro padre federativo, nuestra cabeza federativa, que es Adán. Ambos fuimos probados y ambos fracasamos en un sentido de que hubo falla a la obediencia, y se estableció un plan de alcance y de gracia y de salvación para los hombres, pero no se estableció un plan de gracia o de salvación para los ángeles. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué a unos sí y a otros no? Si me permiten teorizar, y solo en ese campo, en el campo de la teoría, de la suposición teológica nada más, yo establecería una posibilidad por qué Dios no perdonó a los ángeles, por qué no hubo un acto de gracia. Y es porque no podía hacerlo. Y no podía hacerlo porque cuando los ángeles pecaron, pecaron en una naturaleza incambiable, una naturaleza eterna, una naturaleza espiritual. Ya estaban dentro del contexto de la eternidad. Los ángeles y los seres humanos somos evieternos. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Él no tiene comienzo ni tendrá terminación. Mientras que los seres humanos somos evieternos, o sea, tenemos los seres creados, tenemos a los ángeles y los seres humanos, somos evieternos. Tuvimos un principio, pero no tendremos un fin. Y esa eternidad después de ser creados estará en dos ámbitos: en el ámbito de la gloria eterna o en el ámbito de la condenación eterna. En este sentido, pues, los ángeles, cuando cayeron en una naturaleza incambiable. O sea, su pecado permanece para siempre, porque fueron cometidos en un espacio que es el espacio de la eternidad. Están dentro de una naturaleza espiritual. Y aunque pecaron en el tiempo, también pecaron en un espacio con una naturaleza incambiable, que es la naturaleza espiritual. Recordemos que cuando el hombre peca, peca en su naturaleza espiritual. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá.
Pero el pecado no lo comete a través de un cuerpo espiritual, lo comete a través de un cuerpo material, su cuerpo físico, creado en el tiempo y que vive en el espacio. Este espacio llamado tierra y este tiempo, cronos. Cuando la persona peca en el tiempo y en el espacio físico, Dios establece una redención física a través de Cristo para una falla física y moral a través del primer padre que es Adán y que nosotros repetimos moralmente, espiritualmente, pero a través de un instrumento físico. Si en el tiempo que nosotros nos toca vivir, nosotros pecamos y morimos en pecado, es diferente a si nosotros pecamos y pedimos perdón para nuestros pecados. Porque si pedimos perdón a través del medio sustitutivo, redentivo, de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, la Biblia dice que nuestros pecados son arrojados a lo más profundo de la mar y Dios nunca más se acordará de ellos. Y que nosotros seremos limpios sin mancha y sin arruga, de tal manera que cuando el ser humano peca, pero luego se arrepiente, se apropia del medio de gracia que es Cristo, entonces esa persona muere en estado de gracia. Cuando muere, pasa la eternidad como si nunca hubiera pecado. Así que pasa a la eternidad en estado de perfección, porque Cristo complementa su gracia, su limpieza, a través del perdón absoluto, con el que Él cubre todos nuestros pecados y nos redime de toda maldición de condenación. Entonces yo agregaría en este sentido, cuando una persona muere en sus delitos y pecados, su pecado cometido en el tiempo y el espacio de la tierra pasa a una naturaleza, y es una naturaleza al vivir temporal. Pero cuando el hombre muere y pasa su alma a la eternidad, el pecado pasa en su alma a ser un pecado eterno, porque esa alma ya pasó a la eternidad y su pecado es imborrable, imborrable. No hay arrepentimiento previo, no hay bautismo previo y no hay transformación previa. De tal manera que aunque quisiera ser perdonado, aunque alguien se bautizara en su nombre, su pecado es imborrable porque ya está en su naturaleza permanente con la que ha pasado a la eternidad. No es que Dios no quiera perdonar a los seres humanos. Es que el ser humano al pasar a la eternidad en sus delitos y pecados no puede ser perdonado. Es una cuestión de naturaleza eterna. No tiene que ver con la venganza o el enojo de Dios, tiene que ver con la naturaleza humana indeformable e irreformable, intransformable en la eternidad. Por eso es que no se prevé un plan de salvación para el hombre rico que pide misericordia para su familia. Por eso a los muertos no se les permite regresar o reencarnar para buscar salvación o perfección, porque su naturaleza espiritual ha sido afectada por la eternidad. Por eso la Escritura dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Pues el pecado se comete en el tiempo y se perdona y se redime en el tiempo. Por eso la persona no puede dejar su salvación pendiente para el último momento, porque tal vez no haya oportunidad. Que Dios nos ayude, tenga misericordia y en su sabiduría, en su gracia, nos dé oportunidad de en vida volvernos a Dios y no esperar la muerte. Ahora, ¿a quiénes perdona Dios? ¿Cómo los perdona? ¿Qué pasa con aquellos que murieron sin haber conocido el Evangelio? La Escritura dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Desconocemos el trato de Dios con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio del Señor. Nosotros establecemos una oración de fe que la gente repite y hacemos una fórmula y un símbolo bautismal. Pero el ladrón arrepentido solamente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hizo una oración de fe como la que nosotros hacemos. Tampoco fue bautizado.
Aún sin embargo se le aseguró el paraíso. Mucha gente tal vez ha creído en Cristo sin siquiera ser evangélico. Otros nunca han creído en Cristo, pero han creído en un Dios creador. Y en su desconocimiento han amado a Dios y han tratado de ser fieles a Dios. ¿Cómo será el trato de gracia de Dios con ellos? Nosotros no lo sabemos. Nosotros enseñamos una oración de fe y un bautismo para que el cristiano tenga una fórmula segura del caminar con Dios y se establece una teología sistemática, se establece un culto sistemático, se establece una moral sistemática, todo se arma en un modelo sistemático para que los seres humanos podamos caminar en ellos. Pero no es el sistema el que nos salva. No son las condiciones de los hombres, ni la disciplina de los hombres, ni las reglas de los hombres. Es la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, pues, al final, las cosas ocultas pertenecen a Dios. Una vez que las personas han muerto, nosotros no tenemos ninguna autoridad para intervenir en la muerte con misas, con ceremonias para rescatarlos del purgatorio, o con bautismo por los muertos sustitutorio, vicario para que ellos sean salvos, o de cualquier otra manera intercesora, o a través de un santo, de un ángel, o de un personaje, o de una virgen. O sea, el hombre tiene su oportunidad en la tierra y después de esto, dice la Biblia que pasamos al control de Dios, y es Dios el que tendrá el control de nuestras almas y determinará pues nuestro destino eterno en base a nuestra naturaleza redimida y hasta donde la gracia de Dios nos pueda cubrir. Dios siempre extenderá su gracia a todos los hombres, sin condición más allá que un corazón humillado o rendido delante de su presencia. Dios salvará a los que pueda salvar. Y los que no se pusieron en el camino y la oportunidad de la salvación, pues la Biblia dice que no queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego por la eternidad, correspondiente a su naturaleza de pecado y no correspondiente a un juicio malévolo y condenatorio de parte de Dios. Es cada quien cosechará el fruto de su camino. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y espero que en algo hayamos podido aportar al tema del bautismo, recordando que el bautismo es en vida, hermanos.